Tendríamos también lo que son los operadores lógicos, ¿sí? En la cual están compuestos por conjunciones, disyunciones y negaciones, ¿sí? Lo que es el famoso y, lo que es el famoso o lo que es el famoso no. Si pasa una cosa y pasa tal otra, si pasa una cosa o pasa tal otra, o si pasa esa cosa y a su vez no pasa esa cosa. Bueno, todo eso relacionándolo a la parte lógica matemática y no a la parte lógica social, lógica metafísica, te podría decir, podríamos hablar sobre todo esto. Para eso vamos a crear una nueva clase y vamos a crear justamente la clase llamada operadores lógicos. Operadores lógicos. Y entonces, para hablar de esto, por StatDeployment, como siempre creamos una clase principal. Esto ya está explicado en los videos iniciales. Si no sabes todo esto, bueno, te recomiendo que lo veas porque no lo voy a explicar nuevamente. Así no nos perdemos tiempo con esto. Y como te digo, dentro de la programación en Java tenemos tres: la conjunción, la disyunción y la negación. Y para eso, yo como te comenté en los videos anteriores, que es necesario a veces escribir los valores en una sola variable y trabajar en base en relación a esas variables sobre diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Para no tener que estar cambiando cada una de las diferentes operaciones, ya se declara una sola vez y trabajas en base a eso. Pero esta vez voy a hacer la excepción, ya que por ahí es un poquito más complejo poder entenderlo cuando se agregan más cantidad de cosas. Y para eso vamos a hacer un tipo de operación y vamos a colocar, como siempre, vamos a trabajar con enteros porque es mucho más fácil. Vos podés trabajarlo con un tipo de decimal, podés trabajarlo con el tipo de variable que vos quieras. Yo lo voy a trabajar con enteros porque es mucho más sencillo. Podemos trabajar con un tipo de operación de conjunción lógica, ¿sí? Colocamos operación conjunción lógica, y este tipo de operación de conjunción lógica corresponde a lo que sería la i, ¿sí? También lo puedes encontrar como la función lógica AND, si la querés ver mismo en la parte de lógica binaria, en la parte de electrónica digital o cualquier tipo de cosa. Que lo que quiere decir es requiere de dos operandos para producir lo que son un resultado. Los operandos son el tipo de valor que vos le pases a esa operación para que te dé ese resultado, ¿sí? El resultado es verdadero solo cuando ambos operandos o cuando ambos valores sean verdaderos, ¿sí? Las únicas dos posibilidades es que ambas sean verdaderos. Si hay una que no es verdadera, entonces el resultado indefectiblemente va a ser falso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Que 12 sea, acuérdate de los operadores que vimos anteriormente, ¿sí? Los operadores relacionales. Que 12, imagínate que sea igual a 12, ¿sí? Indefectiblemente esto va a ser real. Vamos a tener una respuesta verdadera para este tipo de operación. Y a su vez que otro número sea diferente o sea mayor o igual o lo que vos quieras colocar. La conjunción lógica para lo que sería Java se escribe de esta manera, con dos ampersands, ¿sí? Entonces, que 12 sea igual a 12 y que a su vez 12 sea mayor a 23. Esto no va a ser real, ¿sí? Esto no va a ser real. Esto deberíamos declararlo en un paréntesis general. Esto no es por el paréntesis general, es porque estamos trabajando con un tipo de variable que es entera y este tipo de operación lo que nos devuelve es un booleano. Por ende no tiene sentido declararlo como entera, o sea, no se puede declarar entera en Java. Entonces esto sería boolean, ¿sí? Ahora sí, el resultado de esto, como va a ser un tipo de dato boolean, es un tipo de valor true o false, vamos a imprimirlo en pantalla. Todo esto lo podemos escribir en un south, ¿sí? Sin hacer todo este tipo de variables, sin declarar este tipo de variables y todo lo demás, pero yo lo quiero trabajar de esta forma para que sea un poco más visible, porque está bueno trabajarlo así, pero por ahí cuando vas bajando te vas perdiendo un poquito en cuál es el verdadero valor de lo que es la variable. Así que bueno, vamos a colocar un south, ¿sí? South y colocamos acá mismo lo que sería el nombre de esta variable. O sea, una vez que se realiza lo que es la operación, se guarda en memoria y con eso le decimos que no se imprima en pantalla. Esto no hace falta aclararlo. Entonces, este tipo de operación lo que va a hacer es justamente esto. Es indiferente, yo lo voy a declarar con paréntesis sin generales para que matemáticamente hablando se vea así. Pero lo que está haciendo es justamente comparando
estos dos números, y a su vez con el tipo de operador de conjunción está también comparando estos dos números, que 12 sea mayor a 23. Como 12 no es mayor a 23 y 12 es igual a 12, acá vamos a tener un true y acá vamos a tener un false. Pero como se tienen que cumplir estas dos condiciones, sí o sí, si tienen que cumplir estas dos condiciones, vamos a tener que el resultado va a ser el falso. Si lo vemos en pantalla, clic derecho run file, vas a ver que vamos a tener un resultado false. Y para esto vamos a concatenar un tipo de oración para que se pueda visualizar de una forma más sencilla y que no quede basura en lo que es la consola. Vamos a colocar que la operación de la conjunción lógica es dos puntos, clic derecho, run file. Vamos a tener que exactamente es false, ¿sí? La operación de la conjunción lógica es false. Capaz sea un poco bodrio, ¿sí? Capaz sea un poco bodrio esto, empezar declarándolo con números y tanta cantidad de cosas. Bueno, la programación es así, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Hay muchas veces que vas a tener que utilizar mucha cantidad de números, mucha cantidad de caracteres, pero esto no solamente sirve para números, ¿sí? No solamente sirve para números, porque este mismo tipo de conjunción lo puedes aplicar a diferentes variables con diferentes tipos de valores. Imagínate que una variable vos le llamas, no sé, Pepito, no sé, Juancita, y tenga arraigado un valor esa variable, ¿sí? E indefectiblemente esa variable vos la utilices para tu desarrollo de una forma condicional para que tu programa haga lo que vos quieras que haga. Entonces ese tipo de variable vas a tener que compararla, ¿sí? Compararla con otros tipos de variable, y a su vez podés o no podés implementar este tipo de operación booleana, ¿sí? De conjunción lógica. Y me vas a decir, bueno, pero yo puedo utilizar otras funciones de Java que ya me las proveen. Sí, pero hay veces que no. Y hay veces que no, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a veces vos empezás a desarrollar un programa, te digo por experiencia, vos empezás a desarrollar un programa y no sabes bien cómo funciona tal función. Entonces, en vez de investigarla y perder tiempo en cómo funciona, cómo la implemento, y estar haciendo cosas que por ahí realmente no sabes cómo funcionan realmente, empiezas a implementarla de la forma que a vos te parezca más sencilla. Por más que por ahí no sea el patrón que se viene diseñando, vos lo implementas a corto plazo de esa forma y podés solucionar tu problema. Después modificás el código, pero lo implementaste y lo solucionaste. Así que, como te digo, es importante estudiar esto. Y como te acabé de decir, no solamente la parte de matemáticas, implementar en cualquier parte, ¿sí? Dentro de la parte de la programación de testing, la programación de automatización, la programación de inteligencia artificial, la programación dentro de la informática, la programación dentro de la electrónica, la programación web, ¿sí? En cualquier lado. Hay muchas personas que están dentro de la parte de la programación web y me dicen, sí, pero no sé, esto que no me gusta utilizarlo, pero esto cuando no, lo vas a utilizar, créeme que lo vas a utilizar, en algún momento lo vas a utilizar. No sé si de esta forma, sino de la forma que te comenté, con diferentes variables y diferentes valores, pero lo vas a utilizar. Así que es importante entender lo que uno está haciendo. Para eso siempre hay que ejercitarlo de diferentes formas.